Buenos días o tardes, nuestro equipo formado por Ibarra Benítez, Julián Noé, su servidor, Iliani Piña Estela, Rosario Robrero Lizeth Catalina, Rodríguez González Jean Paul y Román Sotelo Ángel Gabriel, les vamos a hablar sobre la regulación hormonal de la insulina, catecolaminas y ACTH en el tejido adiposo. Comenzando con una introducción, pues el tejido adiposo no solo sirve como una reserva de energía en forma de grasa, sino que también desempeña un papel crucial en lo que es la regulación del metabolismo y la homeostasis energética del cuerpo. Este tejido es altamente dinámico y responde a una variedad de señales hormonales que modulan sus funciones. Entre las hormonas clave que regulan el metabolismo del tejido adiposo se encuentran la insulina, las catecolaminas y la hormona adrenocorticotrópica, o ACTH. Ahora vamos a hablar un poco más en específico sobre estas hormonas. Primero, la insulina. Esta hormona producida por el páncreas es fundamental para el almacenamiento de energía. Esta promueve la absorción de glucosa en células adiposas y facilita su conversión en triglicéridos para ser almacenados. Además, inhibe la lipólisis, que es el proceso mediante el cual se descomponen los triglicéridos en ácidos grasos libres, reduciendo así la liberación de estos hacia el torrente sanguíneo. Las catecolaminas, que incluyen la adrenalina y la noradrenalina, son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales. Estas hormonas son importantes durante las situaciones de estrés o ejercicio físico. En el tejido adiposo, las catecolaminas promueven la lipólisis, estimulando la liberación de ácidos grasos libres y glicerol, lo que proporciona energía rápida al organismo. Finalmente, la ACTH, secretada por la glándula pituitaria, regula la producción de glucocorticoides en las glándulas suprarrenales. Los glucocorticoides tienen efectos complejos sobre el tejido adiposo, en donde se incluye la promoción de la lipogénesis en ciertas condiciones y la lipólisis en otras. Mi nombre es Ángel Gabriel y les voy a hablar sobre el tejido adiposo. Este es un tipo de tejido conjuntivo especializado en almacenar energía en forma de grasa. Existen tres tipos de tejido adiposo: el blanco, el marrón y el beige. El tejido adiposo blanco es el principal almacenamiento de energía del cuerpo, actuando también como aislante térmico y amortiguador mecánico. El tejido adiposo marrón, que es abundante en recién nacidos, está especializado en la producción de calor mediante la termogénesis. Por último, el tejido adiposo beige es un tipo de intermedio que puede convertirse en marrón en respuesta a ciertos estímulos como la expresión inferior. El tejido adiposo cumple varias funciones cruciales. Principalmente almacena triglicéridos como reserva energética. Durante la lipólisis libera ácidos grasos y glicerol, regulando así el metabolismo energético. Además, el tejido adiposo secreta diversas adiposinas, como la leptina, que regula el apetito, y la adiponectina, que mejora la sensibilidad a la insulina y tiene efectos antiinflamatorios. Estas funciones hormonales subrayan el papel del tejido adiposo como un órgano endocrino, importante que interactúa con múltiples sistemas del cuerpo. En su estructura, el tejido adiposo está compuesto principalmente por adipocitos. Estas son células especializadas en almacenar grasa en forma de gotículas lipídicas. La matriz extracelular del tejido adiposo proporciona soporte estructural y está compuesto por colágeno y otras proteínas. Este tejido es altamente vascularizado, lo que facilita el intercambio de lípidos y señales hormonales entre el tejido adiposo y el resto del cuerpo. Además, el tejido adiposo está inervado por el sistema nervioso simpático, lo que permite la regulación rápida de su actividad metabólica en respuesta a estímulos externos. La regulación metabólica del tejido adiposo implica tanto la lipogénesis como la lipólisis. La lipogénesis es el proceso mediante el cual se sintetizan ácidos grasos y triglicéridos a partir de carbohidratos y otros sustratos, siendo regulada por enzimas como la acetil-CoA carboxilasa y la sintasa de ácidos grasos. Por otro lado, la lipólisis es la descomposición de triglicéridos almacenados en ácidos grasos libres y glicerol, un proceso activado por hormonas como la adrenalina y el glucagón. Continuando con las catecolaminas, este es un grupo de neurotransmisores y hormonas que se producen en la médula suprarrenal y en las neuronas del sistema nervioso simpático. Estas sustancias derivan del aminoácido tirosina y comparten una estructura química común, caracterizada por un núcleo catecol, es decir, un anillo de benceno con dos grupos hidroxilo y una cadena lateral de amina. Las principales catecolaminas en el cuerpo humano son la adrenalina, también conocida como epinefrina, la noradrenalina y la dopamina. Una de las funciones principales de las catecolaminas es promover la lipólisis. Esto se logra cuando las catecolaminas se unen a los receptores adrenérgicos en las células adiposas. Los receptores más importantes en este proceso son los receptores beta-adrenérgicos, especialmente los beta-1 y los beta-3. Hablando sobre su mecanismo de acción, cuando las catecolaminas se unen a estos receptores, van a activar la enzima adenilato ciclasa, que convierte el ATP en AMP cíclico. El aumento del AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa A, que a su vez fosforila y activa varias lipasas, como la lipasa sensible a hormonas, HSL. Esta lipasa es clave en la degradación de los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo en ácidos grasos libres y glicerol.
Estos productos son liberados desde las células adiposas al torrente sanguíneo, los cuales pueden ser utilizados como fuente de energía por otros tejidos del cuerpo, como los músculos y el hígado. Además de estimular la lipólisis, las catecolaminas también inhiben la lipogénesis. Esto lo logran al disminuir la actividad de enzimas clave como la acetil-CoA carboxilasa, la cual es esencial para la síntesis de ácidos grasos. Es importante mencionar que las catecolaminas pueden tener efectos diferentes dependiendo del tipo de receptor al que se unen. Por ejemplo, cuando la adrenalina y la noradrenalina activan a los receptores beta-adrenérgicos, que son hipolíticos, van a estimular la descomposición de los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. Por otro lado, cuando las catecolaminas se unen a los receptores alfa-adrenérgicos, que son antilipolíticos, van a inhibir la lipólisis. A bajas concentraciones, los receptores beta son más sensibles y sus efectos lipolíticos predominan. A altas concentraciones, los receptores alfa se activan más, lo cual contrarresta o inhibe los efectos lipolíticos de los receptores beta. La regulación hormonal de la insulina en el tejido adiposo es un proceso complejo que implica la interacción de varias hormonas y mecanismos celulares. La insulina es una hormona producida por las células betas del páncreas. Su función principal en el tejido adiposo es facilitar la captación de glucosa y la conversión de esta en triglicéridos para su almacenamiento. Los efectos específicos de la insulina en el tejido adiposo incluyen: 1. La captación de glucosa. La insulina promueve la translocación de los transportadores de glucosa GLUT4 a la membrana celular, facilitando la entrada de glucosa a las células adiposas. 2. La síntesis de lípidos. Una vez dentro de la célula, la glucosa puede ser utilizada para la síntesis de ácidos grasos y glicerol, que se combinan para formar triglicéridos. Y 3. La inhibición de la lipólisis. La insulina inhibe la lipólisis al disminuir la actividad de la lipasa sensible a las hormonas. Esto reduce la liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo. La insulina y otras hormonas regulan el metabolismo del tejido adiposo a través de diversas vías de señalización intracelular. La primera es la vía de la insulina. La unión de la insulina a su receptor en la superficie de las células adiposas activa la vía desfosfatidinil inositol 3 quinasa y la proteína quinasa B, que median la translocación de GLUT4 y la síntesis de lípidos. La segunda es la AMPK. La proteína quinasa es activada por AMP. Es un sensor energético celular que, cuando es activado, inhibe la síntesis de lípidos y promueve la oxidación de ácidos grasos, contrarrestando algunos efectos de la insulina. Y la 3 es la vía de mTOR, una quinasa reguladora clave en la síntesis de proteínas y lípidos, activada por la insulina. Su servidor Paul Rodríguez les va a hablar acerca de la hormona adrenocorticótropa, también conocida como ACTH, en su regulación en el tejido adiposo. Para empezar, la regulación de esta hormona es dada por la hormona liberadora de corticotropina, también conocida como CRH, la cual es liberada por las neuronas hipotalámicas. Se sintetiza naturalmente como parte del ciclo circadiano. Principalmente vemos picos en lo que son las mañanas, después de despertar, o también como respuesta a estrés, haciendo que se libere una mayor cantidad. Hablando sobre el mecanismo, como podemos ver en la imagen superior, el CRH se une a su receptor 1 de CRH, que es un receptor acoplado a proteína G, específicamente una proteína GS, la cual estimula la adenilato ciclasa, elevando las concentraciones de AMP cíclico, haciendo que la proteína quinasa A se active y esta a su vez active los canales de calcio tipo L, haciendo que entre calcio a la célula. Esto estimula la secreción de la ACTH al torrente sanguíneo. En la imagen de abajo podemos ver un diagrama de básicamente el recorrido de la ACTH, donde principalmente tenemos que el hipotálamo secreta la CRH, la cual estimula la liberación de ACTH en la adenohipófisis o lóbulo anterior de la glándula pituitaria, y esta ACTH va a llegar finalmente a las glándulas suprarrenales. Ya en la glándula suprarrenal, la ACTH va a estimular las 3 zonas de la corteza de la glándula suprarrenal, que es la zona glomerular, que va a sintetizar los mineralocorticoides, la zona reticular, que va a sintetizar andrógenos, y la zona fascicular va a ser la que es de relevancia para este trabajo, puesto que va a estimular lo que son la secreción del cortisol, que es un glucocorticoide, y va a tener sus efectos en el tejido adiposo. Lo que va a hacer principalmente el cortisol en las células adiposas
es que va a estimular la lipólisis, lo cual pues va a haber una mayor liberación de ácidos grasos en circulación, donde ya hemos visto que pues estos van a promover lo que es la betoxidación y la producción de cuerpos cetónicos. Asimismo, también como resultado de la lipólisis se va a secretar lo que es el glicerol, la cual va a estimular la gluconeogénesis, puesto que el glicerol va a participar en lo que es la glucólisis, participando específicamente en el paso 5 de esta, donde el glicerol a través de ciertas enzimas va a pasar a dihidroxiacetona fosfato y de esta se va a formar el gliceraldehído 3-fosfato, haciendo que se secrete también una mayor cantidad de piruvato y este se va a transformar en acetil-CoA. Para finalizar, el cortisol también participa en la redistribución de la grasa corporal, viendo un aumento en la grasa supraclavicular, haciendo que también se obtenga un abdomen redondo, además de tener facies de luna llena, que hace que la persona tenga básicamente una cara redonda. Esto lo podemos ver específicamente en el síndrome de Cushing, donde va a haber un exceso de glucocorticoides, como lo que es el cortisol. Asimismo, el cortisol también va a contrarrestar los efectos de la insulina. Como ya hemos visto anteriormente, la insulina va a inhibir lo que es la lipólisis, y lo que va a hacer el cortisol pues es estimular la lipólisis. En conclusión, el tejido adiposo es un componente esencial del metabolismo energético, regulado por un complejo equilibrio hormonal donde la insulina, las catecolaminas y la ACTH juegan roles críticos en este proceso. La insulina facilitando el almacenamiento de energía al promover la absorción de glucosa y la síntesis de triglicéridos, y por otro lado las catecolaminas y la ACTH que están involucradas en la movilización de energía mediante la estimulación de la lipólisis. Esto es por la activación de la lipasa. Y estas interacciones hormonales son fundamentales para mantener la homeostasis metabólica y energética del cuerpo. La comprensión de estos mecanismos nos ayuda a abordar eficazmente problemas de la salud, como es la obesidad y la diabetes tipo 2. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver este video.